Guillermo Vilas nació en Buenos Aires un 17 de agosto de 1952, pero su niñez y adolescencia la transitó en Mar del Plata. Su padre fue quien lo introdujo en el mundo del tenis cuando tenía solo 5 años. Durante los fines de semana, mientras los mayores jugaban en las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico de Mar del Plata, Guillermo se quedaba largas horas peloteando en el frontón. No tenía muchas opciones. Vivía en Mar del Plata y bueno, mi padre era el presidente del club, que es el Club Náutico Mar del Plata. Y había canchas de tenis. Yo nadaba, como me gustaba nadar, y mi padre un día, yo no sabía nadar, nadaba así en la orillita, y una vez me agarro una pelota de vóley. En el mar, decís. En el mar me fui, sí, y me fui a la balsa, que estaba lejísima, y nada, y llegué a la balsa, subí, pero después tenía que volver. Y mi padre, cuando me vio, me sacó de ahí y me dijo, bueno, listo, no puedes ir más al agua. A los 11 años comenzó a ser entrenado por el profesor Felipe Lo Cícero, a quien don Roque, el padre, le confió la carrera de su hijo. Las extensas jornadas de entrenamiento rindieron sus frutos en poco tiempo. En 1963 Guillermo ganó su primera medalla en el torneo interno del club, siendo derrotado en la final. Ya para ese entonces comenzaba a popularizarse el dato de un pibe que juega muy bien al tenis entre los socios del club. Me preguntan a veces los periodistas, y yo cuando me encontré a Guillermo Vilas hacía 30 años que enseñaba tenis, pero cuando llegué a ese chico me di cuenta que si esto se unía entre el profesor y el alumno, que podía ser algo sensacional. En 1967, y a raíz de los éxitos, comenzó a viajar a Capital Federal para entrenar en el Buenos Aires Lawn Tennis y jugar interclubes. Ese mismo año participó en el tradicional Orange Bowl, donde se consagró en dobles con el estadounidense Jeff Austin. En 1968 volvió a disputar el mismo torneo, pero a diferencia del año anterior en el que fue eliminado en octavos, se impuso en la final ante el mexicano Emilio Montaño. En 1969 repitió la conquista derrotando al local Dick Stockton en el juego decisivo. A los 18 años, Vilas se convirtió en el número 1 de Argentina. En noviembre de 1969 debutó en el circuito internacional de mayores, disputando el Grand Prix de Buenos Aires sobre polvo de ladrillo, superando al sudafricano Frew McMillan. En 1972 disputó su primera final, cayendo en Cincinnati ante Connors. En 1973 se adjudicó el primer título de su carrera, derrotando en la definición de Buenos Aires al sueco Björn Borg. En el año 74 marcó su gran proyección internacional. Destacadas actuaciones, incluyendo una maratónica semifinal perdida en Roma ante Björn Borg y las victorias de los abiertos de Stade, Hilversum, Louisville, Toronto, Teherán y Buenos Aires, le posibilitaron adquirir una notoria consideración general y lograr la mejor clasificación para disputar el Masters de Australia. En el torneo que reunió a los mejores de la temporada jugó un gran nivel, venció a John Newcomb y a Björn Borg. En la final se impuso el rumano Ilie Stase, ganador de las últimas 3 ediciones. El triunfo de Vilas en aquel Masters, por la calidad de los rivales a los que enfrentó, es considerado por muchos como el mayor de su carrera. Lo llamativo es que haya sido en césped, superficie en que el más incómodo se sentía. En 1975 Vilas se consolida como una de las máximas figuras del tenis mundial. Llegó a la primera final de un Grand Slam en Roland Garros, donde fue derrotado por el sueco Björn Borg. De 8 finales alcanzadas ese año, Vilas ganó 5 y perdió 3. Tuvo también la gran oportunidad de llegar a la final del US Open, pero
semilesionado en pleno partido, perdió una histórica semifinal ante Manuel Orantes en 5 sets. Vilas ganó la temporada de Grand Prix, al igual que en 1974, y finalizó segundo en el ranking ATP. 1977 fue el gran año de la carrera de Guillermo Vilas. En enero pierde su segunda final en un torneo de Grand Slam ante el segundo preclasificado Roscoe Tanner, pero se desquitó el 5 de agosto en Roland Garros al vapulear a Brian Gottfried, en lo que fue una de las finales más desparejas dentro de la historia del abierto francés. Jugó 31 torneos y ganó 16, récord absoluto en la era abierta, 17 si se incluye el torneo de Rai, no reconocido por la ATP, con 130 victorias y solo 14 derrotas, logrando un altísimo 90,3% de efectividad. También estableció el récord de mayor cantidad de victorias consecutivas, con 46, 50 si se tiene en cuenta el torneo de Rai. Por el polémico sistema de porcentajes que utilizaba en ese momento, Vilas terminó como número 2 en el ranking ATP por debajo de Jimmy Connors, que ganó el Master y otros 6 títulos siendo subcampeón en Wimbledon y en el Abierto de los Estados Unidos. En contrapartida, fue el número 1 del Grand Prix por tercera vez y la revista World Tennis, cuyo ranking anual era el más respetado, le concedió el número 1 del mundo, como así también la agencia France Press, entre otros rankings especializados de la época. En 1968 y 79 se adjudicó el Abierto de Australia. El único torneo de Grand Slam que no pudo ganar fue el tradicional y legendario Wimbledon, donde sus participaciones más destacadas se produjeron en 1975 y 76, cuando en ambas ocasiones accedió a los cuartos de final. En 1980, junto a José Luis Clerc y Carlos Gattiker, obtuvo la Copa Mundial por equipos, ex Copa de las Naciones. En la tercera edición del torneo, que se disputó entre el 5 y 12 de mayo en Düsseldorf, Vilas logró imponerse a Ivan Lendl, Rolf Gehring, Corrado Baratuzzi, George Borg y nuevamente Baratuzzi para consagrarse campeón invicto. De la mano de Guillermo Vilas y José Luis Clerc, la Argentina jugó la primera final de su historia en la Copa Davis, allá por el año 1981. La serie se jugó en Cincinnati, en los Estados Unidos, que contaba con el liderazgo de Joe McEnroe, número 1 del mundo, y monstruos como Jimmy Connors, Roscoe Tanner y Peter Fleming. En la primera jornada, McEnroe venció a Vilas 6-3, 6-2 y 6-2, pero Clegg le ganó Roscoe. El dobles Vilas y Clerc pasó a ser clave ante la tremenda dupla norteamericana formada por McEnroe y Peter Fleming. Vilas y Clerc eran en ese momento cuarto y quinto en el ranking mundial, pero su jerarquía tenía una contra muy grande: no se hablaban. La relación era pésima, eran dos egos enfrentados y durante la serie final no se dirigieron la palabra. Aún así, Willy y Batata dejaron afuera de la cancha sus problemas personales y estuvieron cerca de ganar, pero finalmente perdieron en dobles después de casi 6 horas de juego. En 1982, Vilas realiza su última gran temporada a los 30 años de edad. Llegando nuevamente a la final de Roland Garros, derrota ante Matt Wilander, y las semifinales del US Open ante Connors. La derrota con Connors en las finales de Rotterdam y Milán, e Ivan Lendl en las de Montecarlo y Madrid. Obtiene 7 torneos, finalizando el año como cuarto en el ranking ATP y número 2 del Grand Prix. Se retiró en 1989 y retornó brevemente en 1992, año en que solo jugó el Abierto de Atlanta y algunos torneos Challenger. Es considerado el mejor tenista de la historia del tenis argentino y uno de los 5 mejores deportistas argentinos del siglo XX, junto a Diego Armando Maradona en fútbol, Monzón en boxeo, Fangio en automovilismo y De Vicenzo en golf. Fue pionero de este deporte en su país, además de popularizar este deporte en Argentina. La prensa mundial lo bautizó como el joven toro de las Pampas. Su excelente estado físico devenido de un entrenamiento obsesivo de hasta 18 horas diarias y su agresividad de juego le hicieron ganar este mote. Fue uno de los primeros jugadores del circuito junto a George Borg en emplear constantemente los golpes con topspin, que dan a la pelota
un efecto que les permite pasar la red a mayor altura y dar un pique más alto. Este tipo de juego es el que más se emplea actualmente de parte de los jugadores en canchas lentas. Su creación fue la Gran Willy. Sigue siendo utilizado ocasionalmente por parte de tenistas de alto nivel. Vilas ganó 62 títulos en su carrera, hecho que lo ubica en la 8ª posición a nivel mundial e histórico, detrás de Jimmy Connors, Ivan Lendl, John McEnroe, Roger Federer, Rafael Nadal, Pete Sampras y Björn Borg. Es el jugador argentino con mayor cantidad de victorias totales en la Copa Davis para el país, 57. También es el dueño de otras marcas, más triunfo en singles, cantidad de series disputadas, más cantidad de años jugados, y el argentino más joven en disputar un partido de esta importante competencia. En 1991 ingresó junto a Ashley Cooper e Ilie Nastase en el Salón Internacional de la Fama del Tenis. Es el tenista que posee el récord de mayor número de victorias en una sola temporada. Se destacó generalmente por su capacidad de adaptación a todas las superficies, logrando popularizar el tenis en Argentina a punto tal que se habla de un antes y un después de Guillermo Vilas. Recibió 3 Olimpias de Oro, 1974, 75 y 77, y en 2010 fue premiado con el Olimpia del Bicentenario como el mejor tenista argentino de la historia. En el año 2008 fue premiado por la Federación Internacional de Tenis y el Salón de la Fama del Tenis Internacional con el Premio de Excelencia de la Copa Davis. En 2011, según un polémico estudio realizado por el físico Filippo Radici de la Universidad Northwestern, quien analizó a todos los jugadores que disputaron al menos un partido profesional entre 1968 y 2010, posicionó a Vilas como el 4º mejor tenista de la historia. En 2005 fue distinguido por el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, con la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, una ceremonia que se realizó en el Senado de la Nación. Uno se transforma en un embajador de su país, pero a veces se siente una gran soledad. Por eso agradezco al Senado, porque ha cumplido con algo que yo necesitaba, destacó Vilas. En 2020, a sus 67 años, fuentes familiares del mejor tenista argentino de la historia que reconocieron que el jugador padece un deterioro cognitivo compatible con el síndrome de Alzheimer, alternando momentos de lucidez con otros de desvarío. El ídolo pasa sus días en su residencia de Mónaco, contenido por sus familiares más cercanos, su esposa y sus hijos, y sin realizar apariciones públicas. Pero soy bastante una persona que pienso mucho las cosas y siempre necesito los por qué. Muchas veces la gente tiene ganas de ir a lugares porque están aburridos y creo que el aburrimiento es lo peor que puede tener una persona.